Quiero hablar sobre la psicopatía y las víctimas de psicópatas integrados. Bueno, pues soy Georgina Niño, yo soy psicóloga, psicoterapeuta certificada con el doctor Iñaki Piñuel, a raíz de que estudié en una universidad humanista donde no se hablaba sobre la psicopatía y sobre la maldad, se centraban en la parte del desarrollo humano y bueno, no se centraban, sino que se ocupan actualmente de esa área de desarrollar las potencialidades del ser humano, de lo bueno del ser humano. Y nunca supe acerca de las víctimas de acoso psicológico, esos temas pues jamás, no fue ni siquiera una pizca de algo relacionado, referente a este tema. Y después, bueno, yo soy instructora de yoga, meditativa, de las áreas de lo transpersonal, estudié una maestría en psicoterapia transpersonal y pues tampoco se habla de ese tema. Se habla de la luz, de lo bello del ser humano, sí hay temas emocionales, se habla de lo que es las heridas infantiles, un poco el miedo, el poder personal y demás capacidades como básicas que uno puede ir despertando. Y ya volvemos al tema de las potencialidades, porque la psicología transpersonal se asienta, trae como legado la psicología humanista, solamente que agrega lo transpersonal, que es el mundo espiritual. Entonces, pues va quedando un hueco ahí en lo que corresponde a las investigaciones y a la parte científica de qué tiene que ver la psicopatía y la maldad y a quién le hacen daño, básicamente, ¿no? Me gusta que ahora ya se está hablando más acerca de los psicópatas integrados, donde no se estudia la maldad solamente cuando una víctima va a terapia y no le detectan que sufre un trastorno estrés postraumático, mucho menos que es víctima de acoso psicológico, sino que empiezan a ver que tú tienes una sombra, tú algo malo haces, si tú tienes que es tu reflejo, es tu espejo, y por qué lo atraes, y te vas quedando culpabilizada, 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 revictimizada, retraumatizada. Porque es tan importante este tema sobre la maldad. Y ese hueco a mí me quedaba como esta duda de qué intereses tiene la universidad, o qué pasa, por qué razón no se está estudiando. ¿Será que detrás, en cargos de poder, hay seres así, que a los cuales no les importa ese tema? Porque sería despertar la conciencia de mucha gente y conviene al sistema, en todos los ámbitos hablando, política, universidades y demás, mantener a la gente allí, dormida, estúpida, tonta, con miedos, indefensa. Entonces vayamos a ver la problemática actual desde lo micro hasta lo macro. Si tú te metes a tu hogar y ves cómo es el sistema, cómo fue la abuela y cómo fue el abuelo y cómo fue, pues no se trata de juzgar, yo no hablo de juicios y enjuiciar y entonces no trascender, y porque entonces tú no sabes perdonar y es una persona rencorosa. No, también está demostrado que no, el amor, sí, el amor cura, pero el perdón otorgado a las personas con anticipación, apurando el perdón, no es algo que cure el trauma, ni a las víctimas. Entonces, volviendo al tema de lo que en las universidades enseñan, y viendo que hay una gran, allí un tabú, un hueco en el estudio científico, en la práctica cotidiana, en el quehacer cotidiano para los psicoterapeutas. eh, no se está abriendo tanto el tema, no es un tema que esté en la mesa, en las mesas redondas de diálogo, de, en los proyectos por ejemplo, en los congresos y demás, pues la psicopatía y el asunto
de los psicópatas integrados y las víctimas, pues está muy, muy olvidado ese tema, ¿no? No se ha incorporado como una problemática bien importante. Yo como instructora de yoga, como maestra de yoga, pues estuve viendo lo que era el yin, el yang, la Shiva y Shakti, la oscuridad y las polaridades y la luz. Claro que se enfocan más en la luz y la iluminación y demás, pero cómo uno ver su sombra y cómo uno reconocer cuando uno hace mal y reconocer sus emociones negativas, qué sé yo, y trascenderlas. Todo eso está muy bien. Sin embargo, ¿qué onda con la maldad? ¿Quién pone un alto a eso? ¿Qué pasa con todo ese sistema donde está un psicópata y alrededor toda la psicopatía regada, toda esta, eh, el ambiente psicopatizante, los actos aberrantes, los sistemas totalmente desintegrados, con pensamientos mágicos, arcaicos, frenados en su evolución? Pues sí considero que es un tema relevante, que hay más personas que deberíamos estar aportando y ofreciendo información útil con, con bibliografía, con datos, con ejemplos, para que más personas tomen el tema entre sus manos y lo empiecen a manejar de una manera más amigable y sin miedo, ¿sí? Porque si yo sigo sosteniendo y viendo a mi propio sistema familiar, escondiendo y tapando toda esa oscuridad que ya no es una sombra, ¿sí? Ya no es la sombra, es la penumbra. Es la penumbra, es el túnel oscuro. Por eso cuando las personas entre más oscuridad, aparece la noche oscura del alma. El área transpersonal en las universidades, que es la maestría que yo estudié, pues sí habla de las noches oscuras, pero no dicen que las noches oscuras las viven las víctimas de acoso psicológico. Se habla de rasgos que presenta la persona que vive una noche oscura y dicen, bueno, tiene una emergencia espiritual. Una emergencia espiritual. ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué le pasó para tener una emergencia espiritual? Y lamentablemente esa persona con una emergencia espiritual va y busca otro lugar que ya no corresponde a la religión, a las oscuras, a la familia donde debe de haber un apego seguro y no lo hay, y se va a refugiar con pseudo chamanes espiritualoides que te van a decir que tú te pongas a meditar, a hacer yoga, a hacer actos chamánicos, a tomar ayahuasca y peyote y mil cosas. Y entonces tú te vas a un lugar mágico, mítico de tu conciencia, a ver, a iluminarte con elementos externos que tienes que tomar para irte a otro mundo, porque tu realidad es muy mala y no quieres reconocer que ahí tu sistema está podrido. Y esta noche oscura por la que estás atravesando te lleva y te empuja a ese mundo espiritual donde te vas a encontrar con pseudo líderes espirituales, donde te van a estafar, donde te van a engañar, donde te van a drogar, donde te van a dar dosis que tú necesitas para calmar un poco esa ansiedad, esa angustia, ese sentido de separación donde no hay amor. Volvemos a amor cero, no hay amor en ningún lado. Y entonces otra vez, en ese estado vulnerable, tan vulnerable, van a abusar de ti. Te van a robar, te van a estafar, te van a utilizar. Y bueno, pues
la aportación del doctor Iñaki Piñuel en psicología, que bueno, está considerado como un experto en el tema sobre bullying, mobbing, lo que es el acoso escolar, el acoso laboral y recientemente el acoso ahora en las familias. Que es el creador del método AVE para prevenir el acoso y la violencia en centros educativos. Él explica de manera clara y muy práctica cómo detectar ese tipo de personajes. Habla de la psicopatía integrada, o sea, el trauma relacional. Recientemente yo me certifiqué con él el año pasado para conocer cómo son estos mecanismos de manipulación y cómo afectan la relación de pareja. Y la certificación justo es acerca del trauma relacional, el acoso psicológico y lo que se considera el trauma complejo, es el tipo B, donde no remite con unas sesiones de psicología humanista, sino que se cronifica. Es un trauma complejo originado por maltrato, poco a poco, dosificado. Son pequeñas dosis que después se convierten en una gran montaña de enorme maltrato, humillación, abandono, de muchas situaciones que van provocando que la víctima se pierda, que no le interese vivir, que se quiera quitar de en medio. Y mientras el psicópata no se inmuta, no le importa, y es de verdad, congela la sangre a cualquiera ver cómo actúa un psicópata con su pareja, cómo la trata y cómo al verla que sufre, él goza, a él le gusta verla sufrir. Tremendamente se esmerará por hacer todo para que nunca sea feliz. Por más que la víctima haga lo que haga, se vista como quiere, se comporte como quiere, haga lo que necesita, lo perdone, ya la ha totalmente condicionado para que no se pueda escapar, no amarrada a unas cadenas, son cadenas psicológicas. Hablemos de lo que corresponde a la psique y entendamos por qué razón. Porque si tú lo quieres explicar, bueno, estaba la puerta abierta, ¿y por qué no te escapaste? Síndrome de Estocolmo. No hay escapatoria. Tienes que darle herramientas psicológicas a la persona para que se pueda ir, para que no se quede atada a ese maltratador. ¿Sí? La lógica no responde a esto, corresponde al estudio profundo de la psicología perversa y malvada que usan los psicópatas integrados, y así entenderías la respuesta de las víctimas y esta situación inexplicable. Hay fenómenos extraños que van apareciendo en las víctimas de abuso psicológico, y también hay que decir que dañan a todo el sistema, a los hijos también. Y si pueden, con frases manipulatorias a los hijos, les van a decir que tú eres una persona que no eres buena, que van a inventar un sinfín de cosas. Van a hacer que parezca que tú tienes un serio problema para que tus hijos realmente te odien y te rechacen. Y los hijos generen también una disonancia cognitiva. Y los hijos se vayan con el padre inclusive y se alíen al padre. Y la mamá se va a quedar como la loca, la problemática, cuando el que ha generado todo este
este ambiente es el mismo psicópata que mueve estos hilos invisibles de la manipulación. Los hijos no conocen sobre eso más que lo que esperaría un hijo es el amor de sus padres, no la manipulación y esa agenda encubierta de uno de ellos. Entonces a quien ven es a la mamá que está alterada, exacerbada emocionalmente, porque no sabe cómo manejar la situación, está en crisis. ¿Qué se nota? Ese reflejo. ¿Quién es la del problema? Ella. Y los hijos no tienen ese criterio todavía para entender eso que hay detrás. Y pueden irse hacia el lado del padre. O hacia el lado del victimario, quiero decir. Puede ser la madre psicópata, loca y perversa y malvada, que tenga un temple totalmente frío y calculador, ¿verdad? Y también puede ser la madre. Entonces acá no es cuestión de género la psicopatía, es cuestión de seres humanos cometiendo el mal, haciendo la maldad con alevosía y ventaja, premeditadamente. ¿A quién se va a agarrar el psicópata, el calculador frío, que no es insensible, que no le importan sus hijos, que no los ama, al que no ama a su esposa, que utiliza y hace un aparato como si él tiene la gran familia cuando eso no existe? A la persona vulnerable, a la que no tiene quien la defienda, a la que su familia no le cree. Esa es la persona a la cual va a utilizar el psicópata. Va a haber una persona solitaria, está vulnerable, es la presa fácil. Esta me va a servir para mis fines perversos. Y los hijos terminan en una situación complicada porque están entre la espada y la pared, mamá o papá. Y si una madre es comprensiva, no habla del tema, se queda callada por no dañar a los hijos, porque eso es lo que dice la sociedad. No le hables mal a tus hijos de su papá, porque ellos pobres pequeños. Pues no a la edad pequeña hay que hablarles de su padre, pero a una edad considerable ir abriendo temas importantes para evitar que esta ola de psicopatía se extienda por el mundo. Porque justificar no sirve de nada, ya no sirve. O sea, sí hay mucho amor a los abuelos y a los padres y a los ancestros, pero ¿cómo? Todo el daño que hacen. ¿Y dónde está la justicia? ¿Cuándo vamos a poner un alto? Se lo dejamos a Dios, a la iglesia, todo eso corresponde a que un día la cuestión divina les llegue y puedan pagar. Eso no es cierto. El karma no funciona así para los que manejan el tema karmático. Cuando llega la víctima de acoso psicológico, ¿qué creen que hacen estos líderes espirituales? Volviendo al tema, le dicen que tú seguramente que sufres en otra vida fuiste la madre del hombre maltratador y tú le pegabas y lo maltratabas y ahora se convierte en los papeles y así funciona el karma. Ahora tú eres la esposa para que él te pueda maltratar y entonces se equilibre eso y ahora te toca pagar. Al escuchar eso, la persona vulnerable que psíquicamente tiene fracturado su sistema de comprensión, cognición, no hay un desarrollo cognitivo, ¿qué pasa? Cree que eso es verdad, que pues si allá en la iglesia le dijeron que por mi gran culpa, luego se cambia de la iglesia católica a la cristiana y otra vez la revictimización, que no se habla del acoso psicológico y estas cosas, y tienen fines escondidos ahí económicos y otras situaciones a las cuales no les importa que la gente expanda su conciencia. Y vas con estos chamanes o yogis o meditadores, reikis, cualquier terapeuta de fin de semana que ya se certificó y ya anda dando terapias a todo mundo, diciendo que la víctima
no es víctima, sino que se hace la víctima, pero que no se haga la víctima. Mejor entienda que usted se merece eso. Usted se merece el maltrato porque usted en otra vida fue maltratador. Entonces, cuando yo escucho eso actualmente, volteo a ver a esa persona que da ese tipo de consejos, advertencias, y digo, ¿qué habrá detrás de ese tipo? ¿Es psicópata? ¿O está totalmente en una etapa prerracional infantil que no ha entendido nada? El karma no aplica de esa manera, no quiere decir eso. Yo soy maestra de yoga, yo entendí las filosofías orientales, la filosofía hinduista acerca del karma. Es causa-efecto, es lo que quiere decir. ¿Por qué no cambian la versión y dicen, a ver, tú eres víctima de acoso psicológico, tú vienes acá a aprender a poner límites, porque tienes vidas enteras, si es que existe la otra vida, no sabiendo cómo poner límites. Y hoy te toca poner límites. Tú eres una persona que no hablaba, que te quedabas callada, que asumías, sometida. Te toca hablar. Te toca defender, te toca decir. ¿Por qué no dicen eso? Porque a todos los que le va mal lo revictimizan y le dicen que se lo merece. Para fines perversos, para tenerlos sometidos. Pues vamos a estar difundiendo más acerca de esto, porque esos líderes espirituales no merecen estar allí, merecen ser descubiertos, así como esos psicópatas integrados en las familias. Esa energía masculina exacerbada, tóxica, enfermiza, necesita más mujeres, más linaje sano, femenino, amoroso, que vive en la unidad, pero también necesitamos líderes masculinos fuertes, dirigentes correctos, con unos códigos éticos muy valiosos, importantes, altos valores del ser humano para hombres y mujeres, y para manejar ambos la energía masculina y femenina interiorizada, bien colocada, sin intentar manipular ni tergiversar teorías, hacer uso de textos bíblicos para seguir teniendo la razón y para seguir manipulando a la humanidad. Tenemos que ser más las personas que hablemos sobre esto. Los invito a romper el tabú sobre la psicopatía y las víctimas. Hasta pronto.